Se nos pide que usemos las operaciones y el valor de las variables para crear nuevas ecuaciones equivalentes y simplificar las fracciones cuando sea apropiado. Las ecuaciones equivalentes son ecuaciones diferentes que tienen la misma solución o soluciones. Para el primer ejemplo, se nos da x igual a 9. Y la primera operación es agregar 5. Para crear una ecuación equivalente a x igual a 9, debemos realizar la operación a ambos lados de la ecuación. Y debido a que la operación es agregar 5, comenzamos sumando 5 a ambos lados de la ecuación. Esto nos da x más 5 es igual a 9 más 5. Simplificando el lado derecho, 9 más 5 es igual a 14. La primera ecuación equivalente es x más 5 igual a 14. X más 5 es igual a 14 es una ecuación diferente de x es igual a 9, pero tiene una solución de x es igual a 9. La siguiente operación es dividir entre 6. Así que ahora tomamos esta ecuación y dividimos ambos lados entre 6. Entonces, si dividimos el lado izquierdo por 6, tenemos la cantidad de x más 5, dividida por 6, igual al lado derecho 14, dividida por 6. Dejaremos el lado izquierdo de la ecuación de esta forma, pero necesitamos simplificar el lado derecho. 14 y 6 comparten un factor común de 2. Para simplificar 14/6, dividimos el numerador y el denominador entre 2. Esto nos da la segunda ecuación equivalente de la cantidad de x más 5, dividida por 6 es igual a 7/3. La tercera operación es restar 2. Así que ahora tomamos esta ecuación y restamos 2 de ambos lados. Esto nos da la cantidad de x más 5, dividida entre 6, menos 2 es igual a 7/3 menos 2. Ahora necesitamos simplificar el lado derecho de la ecuación. Vamos a resolver esto a un lado. Tenemos 7/3 menos 2 o menos 2 sobre 1. El mínimo común denominador es 3. Necesitamos escribir 2 sobre 1 como una fracción equivalente con el denominador de 3 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Lo que nos da 7/3 menos 6/3 que es igual a 1/3. Y por lo tanto, la tercera ecuación equivalente es la cantidad de x más 5, dividida por 6, menos 2 es igual a 1/3. Estas tres ecuaciones son equivalentes porque todas tienen una solución de x igual a 9. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Comenzamos con x es igual a 5. Y la primera operación es multiplicar por 8. Entonces ahora multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 8, lo que nos da x por 8 es igual a 5 por 8. X multiplicado por 8 es igual a 8x. Y 5 por 8 es igual a 40, dándonos nuestra primera ecuación equivalente de 8x igual a 40. La segunda operación es agregar 6. Así que ahora tomamos esta ecuación y sumamos 6 a ambos lados. Esto nos da 8x más 6 es igual a 40 más 6. Simplificando en el lado derecho, 40 más 6 es 46, dándonos la segunda ecuación equivalente de 8x más 6 es igual a 46. Y la última operación es dividir por 3. Entonces ahora tomamos esta ecuación y dividimos ambos lados entre 3. Esto nos da la cantidad 8x más 6, dividido por 3 es igual a 46 dividido por 3. Y nada se simplifica aquí. Esta es la tercera ecuación equivalente. Tenemos la cantidad 8x más 6, dividida por 3 es igual a 46/3. Espero que hayas encontrado esto útil.